extiende tu mano, Señor. Un espacio de Casa de Dios El Shaddai. Casa de Dios El Shaddai. Es el momento de apegarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te confieso, Señor. Comenzamos. Llénanos cada día más, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Dele palmas al Señor. Sean bienvenidos en esta mañana. ¿Alguien nos visita por primera vez? Tome su lugar, mi hermano. Tome su lugar. Alguien que nos visite por primera vez puede levantar su mano. Dios se bendiga, Dios se bendiga. Dios se bendiga ya también. Esta es su casa, sean bienvenidos. Esta es su familia también. Sean bienvenidos en esta hermosa mañana. Hoy nos gozamos porque participamos de la Santa Cena. ¿Ve usted gozoso, mi hermano? Amén. ¿Viene gozoso? Amén. ¿Y a su nombre? Me lo ganó el hermano Alberto, ¿dónde está? Venimos gozosos también por el día de ayer que hubieron bautizos, ¿verdad? Y felicitamos a nuestros hermanos que se bautizaron, que tomaron esa decisión tan importante, esa decisión de dedicar su vida, ¿verdad? Un compromiso al entrar a esas aguas, un compromiso con Dios de decir, hoy dedico mi vida a ti, ¿verdad? La vieja criatura se fue y las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuando se bautizó? ¿Como si fuera ayer o ya se olvidó? Qué hermoso, ¿verdad? Momento. Usted sabe ya de qué les hablo, ¿verdad? Cómo el Señor ahí, a partir de ahí nos lleva creciendo de la mano, ¿verdad? Ahí a través del bautizo, cuando nosotros tomamos esa decisión, es porque son etapas, ¿verdad? Que nosotros pasamos, media vez creímos, alguien nos habló, creímos y seguimos, ¿verdad? De oyente a creyente, a discípulo, a siervo, amigo, y hasta donde nosotros queremos llegar a la estatura de fieles, ¿verdad? Así que por eso estamos aquí, para equiparnos, ¿verdad? Para ese día glorioso con el encuentro con nuestro amado. Amén. Si ustedes ven aquí a Gris, no lo vieron por unas semanas, él se puso muy mal y pues con todo su corazón deseaba estar aquí, ¿verdad? En las primicias y le dolió no estar aquí, ¿verdad? Pero se puso muy mal y pues gloria a Dios, ya lo tenemos aquí, a sus oraciones, gloria a Dios, ¿verdad? Vemos la mano de Dios con sus hijos, ¿verdad? Él, cuando a veces no se valora el servicio, es triste, ¿verdad? Pero él con todo su corazón deseaba estar aquí alabándole al Señor y hasta hoy fue posible, ¿verdad? Gracias a Dios, y tenemos un Dios de poder y él estuvo en peligro, pero gracias a Dios ya está aquí, está sano en el nombre poderoso de Jesús. Dele palmas al Señor. Bien, el día de hoy les quiero compartir algo que el Señor me puso. Veníamos hablando el domingo pasado que son tiempos finales, ¿verdad? Tiempos de la amada, tiempos de donde el Señor nos está llamando.
¿Está aquí, iglesia? Les decía yo que eran tiempos finales, mostraba yo una grafiquita ahí de una enseñanza de que el trato del pueblo, el trato de Israel, ¿verdad? Israel nacional fue desde Abraham a Jesús fueron 42 generaciones, aproximadamente 2000 años. Atrás de Adán a la caída, de la caída del hombre, ¿verdad? De Adán hacia Abraham, igual otros 2000 años. Y hubo una pausa para Israel en su trato, ¿verdad? Porque dice ahí en Juan que a los suyos vino y no lo recibieron, y fue con nosotros, fuimos alcanzados nosotros, ¿no? Y bueno, hacíamos ahí en esa gráfica que 2000 años para el trato con la iglesia, más 33 años y medio del misterio de Jesús, ¿verdad? De la vida de Jesús hasta ese sacrificio en la cruz, eran 33 años y medio más 2033.5, hacíamos la cuenta, ¿verdad? No es exacto, ¿verdad? Pero es una idea de los tiempos finales, ¿verdad? Así que, bueno, menos el tiempo de tribulación, ¿verdad? Menos 7 años. Así que no debemos confiarnos, ¿verdad? La violencia se está levantando en esta tierra. Vemos lo de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que estamos viendo. Lo de ayer fue bien triste, ¿verdad? Y no había un antecedente así aquí en México, ¿verdad? Lo de la violencia que hubo en el fútbol, de 2 equipos de fútbol en un estadio, donde hubo una violencia tremenda, ¿verdad? Y las familias, se ven las fotos de las familias corriendo con sus hijos, ¿verdad? Protegiéndolos en esas peleas que hubo ahí, violencia. No sé si hubo muertos, según dicen que sí, según dicen que no. Pero vemos que son tiempos de violencia, son tiempos de que cosas que no se han visto, ¿verdad? Lo de la pandemia, cosas que se están viendo, ¿verdad? Que no habíamos visto. Y eso es señal de que son últimos tiempos y que debemos estar preparados, debemos nosotros venir y aprender cada día más y dedicar nuestra vida al Señor, ¿verdad? Como decía ahí la profecía, la palabra del Señor, ¿verdad? Ya no jugar más, ¿verdad? Es tiempo de decisión, es tiempo de decidirse. El Señor les está hablando, es tiempo de tomar esa decisión de querer ser arrebatado, de llegar a esa meta o de querer quedarse a medio camino, ¿verdad? Que no es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? De que nos quedemos a medio camino, ¿verdad? Y todos irnos arrebatados con el Señor. Y yo sé que nos vamos a ir en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen su Biblia, vamos a Proverbios. Me voy a ir un poco rápido porque tenemos también la Santa Cena. Proverbios 3, 4. Dice, bueno, nosotros estamos de acuerdo que somos la novia de Cristo. Amén. ¿Sí o no? Decía yo también de que nosotros nos estamos preparando para esa alarma que será la final trompeta. Y decíamos que si era igual la trompeta de Dios y la final trompeta, era igual, hermanos. ¿Amén o no? Es lo mismo. Platicábamos de eso, ¿verdad? El domingo anterior, que es lo mismo. Lo que aparece, la trompeta que dice el apóstol Pablo en Corintios y en Tesalonicenses, la trompeta de Dios y la trompeta final es la misma. Que todos debemos prepararnos para ese sonido, ¿verdad? Y debemos estar preparados para poderle escuchar y no quedarnos dormidos, ¿verdad? Dormidos en espíritu, sordos en espíritu, sino de estar siempre activados para escuchar esa trompeta final que está pronta, ¿verdad? Y que debemos irnos preparando para eso. El tiempo está cerca, hermano. Entonces es tiempo de tomar esa decisión. Es tiempo de ya no jugar más y es tiempo de ir para adelante. Amén. Dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.
Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice, átalas a tu cuello. ¿Qué dice? ¿Qué debemos atar a nuestro cuello? La misericordia y la verdad. Debemos usarlas como un adorno, ¿verdad? Que se vea en nosotros ese testimonio de la misericordia y la verdad. Y dice, así hallarás favor ante los ojos de ¿quién? De Dios y de los hombres, dice, ¿verdad? Entonces es testimonio que nosotros debemos dar también, no solo ante Dios, sino ante los hombres, y mostrar siempre misericordia y la verdad, ¿verdad? Ese adorno que la novia debe de llevar. Entonces el tema del día de hoy, yo le puse la preparación de la amada. Seguimos mencionando esto, ¿verdad? De que debemos prepararnos, debemos nosotros buscar cada día más de Dios para alcanzar a esa estatura de la amada, de la esposa. Entonces, dice en Esther, vamos al libro de Esther, usted ya lo conoce, Esther 2, capítulo 2. Fíjese que en este libro es, el libro de Esther, son 20. En este libro es muy interesante porque ahí no aparece la palabra Dios ahí, ya lo ha leído usted, ¿verdad? No aparece la palabra Dios ahí, no se menciona. Y ahí se trata de ese capítulo de un rey, el rey Jerjes, bueno, Asuero, ¿verdad? En el hebreo, así le llaman en hebreo Asuero, pero el rey del imperio medo-persa, de ese periodo de imperio medo-persa, ya hemos platicado de los imperios, ¿verdad? El babilónico, Mesopotamia y todo eso, ¿verdad? Al llegar imperio medo-persa y después el imperio romano al final, ¿verdad? Entonces, sucede en el tiempo del imperio medo-persa, el imperio persa, el rey Jerjes o Asuero, ¿verdad? Y de su esposa Vasti, en el capítulo 1, si usted ya leyó, ahí habla acerca de la reina Vasti, ¿verdad? Que estaba... este rey la mandó a llamar a su reina, ¿verdad? Pero ella no quiso atender ese llamado. Él quería mostrar la hermosura de su esposa, ¿verdad? Ante los demás, pero ella no atendió el llamado. ¿Y qué pasó después? Pasó que él se enojó mucho, ¿verdad? Y tanto así que pidió consejo e hizo un decreto, ¿verdad? De que iba a ser destituida de reina esta reina Vasti, por el simple hecho de haber fallado esa vez, ¿verdad? De haberse negado a obedecer al rey. Entonces el rey dijo, bueno, aquí la cambio, ¿verdad? Aquí hago un decreto para quitar a la reina. No vayan a agarrar ese ejemplo, mis hermanos, ¿verdad? Si no le obedece a su esposa, va a cambiarla, ¿verdad? Entonces ese decreto hizo el rey, ¿verdad? Y lo repartió a todas las provincias que estaban bajo su cargo, diciendo que iba a ser destituida la reina Vasti, ¿verdad? Y por consecuencia, él iba a buscar a la doncella, ¿verdad? Ideal para él. Entonces ella se negó a esa petición del rey. Y el rey pide entonces que se haga ese concurso, ¿verdad? De Miss Universo. No, ese no. El concurso de buscar a mujeres bellas, ¿verdad? Y ahí dice la palabra que fueron a buscar a todas las provincias mujeres vírgenes y hermosas, ¿verdad? Entonces fueron sus súbditos, ¿verdad? A buscar esas jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí dice en Esther 2:4, después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella, ¿verdad? De que había sido destituida como reina. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron, búsquense para el rey jóvenes, vírgenes y de buen parecer. Dos características les pidió, ¿verdad? Vírgenes y de buen parecer. Entonces ahí estaba ese decreto, ¿verdad? Y buscando jóvenes en esas provincias. En el siguiente, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino,
para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa. En el harén, bajo la custodia de Gai, eunuco del rey, encargado de las mujeres que se les den sus cosméticos, y la joven que agrade al rey será reina en lugar de Vasti, ¿no? Y esto le pareció bien al rey y así lo hizo, ¿no? Imagínense, desde ese entonces dice que le iban a dar su set de cosméticos para que se arreglaran, ¿verdad? Y la preparación de la novia, ahí viene el periodo, ¿no? ¿Y qué se hacía? Entonces, vemos ahí que sigue la historia y cómo todo eso, lo que el rey decretó, ¿verdad? De ahí vamos al 8, si me acompañan. Y sucedió que cuando el mandato y decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Gai, y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Gai, ¿no? Esther, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Familia de Mardoqueo, judío, ¿verdad? Ella también. Entonces, Mardoqueo estaba también ahí al servicio del rey. Entonces, vamos al 9. Dice, la joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey. Trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. ¿Qué dice? ¿Qué vio el rey en ella? Halló gracia delante del rey. El rey es figura, ¿verdad?, de Cristo, y Esther es figura de nosotros como novia, ¿verdad? Amén. Entonces vamos viendo esa figura desde ese aspecto, ¿verdad? Cómo Esther halló gracia delante, ¿verdad?, de él y favor, ¿verdad? Entonces ahí le proveyeron esos cosméticos y alimentos, ¿verdad? Y le dieron todo lo necesario. Entonces ella traía algo, ¿verdad? Algo característico, no solamente físico, sino había algo en ella que le había agradado, ¿verdad? Tenía gracia delante del rey. Entonces, como iglesia de Cristo, nosotros debemos leer gracia, ¿verdad? Pero no ser chistosos, ¿no? Sino gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien me dice qué es la gracia? ¿Les paso el micrófono? El rey estaba buscando una hermosura diferente a la de Vasti. Vasti era hermosa físicamente, pero había algo que no funcionó, ¿verdad? Y era algo interno. Entonces, el rey estaba buscando algo diferente, no algo como Vasti, ¿verdad? Que no se repitiera lo mismo, sino estaba buscando esa hermosura, pero interna, ¿verdad? Esa gracia que solo el Señor da, ¿verdad? Y Esther fue escogida delante de todas las doncellas, halló gracia delante de los ojos del rey, ¿verdad? Entonces, el Señor está buscando esa hermosura diferente, ¿verdad? Cuando tú hallas gracia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú estás buscando empleo y se presentan muchas personas, ¿verdad?, para buscar ese mismo empleo, pero tú tienes esa gracia de parte de Dios. Ese empleo es para ti, porque ven esa gracia que hay en ti, ¿verdad?, de parte de Dios, y no es y es algo que tú eres diferente a los demás. Amén. El Señor te hizo diferente a los demás, pero no porque seamos así guapos, ¿verdad? Que todos somos guapos, sino es algo interno, ¿verdad? Una gracia que el Señor nos dio para que tú caigas bien, ¿verdad? Para que tú vayas y puedas ser testimonio, ¿verdad? De que esa persona es diferente, ¿verdad? Hasta me cayó bien. Se ve que es buena gente, y eso, ¿verdad? Hayan gracia de ti a donde tú vayas, porque eres una persona diferente, eres una persona escogida. El Señor te hizo eso diferente, ¿verdad? Ese adorno que decíamos, ¿verdad? Mostrar esa misericordia, mostrar esos adornos como iglesia, como novia, siempre, ¿verdad? Entonces ahí
El Señor está buscando algo diferente en ti. Que es tiempo de decisión, decía la palabra del Señor, la profecía. Es tiempo de decidirte y ya no ser igual. Sigue en el 10. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no les diera a conocer, ¿verdad? Que no revelara de dónde venía, que era del pueblo judío, ¿verdad? Que no era de dónde era su procedencia. Entonces él le dijo que mejor no. Mardoqueo la crió, ¿verdad? Como su propia hija, dice ahí la palabra, la crió como su hija. Y entonces él la cuidaba, ¿verdad? Estaba siempre cerca de ella para ver cómo le iba, ¿verdad? Entonces ahí vemos que le dice Mardoqueo que no le diera, no dijera de dónde era, ¿verdad? Ni su parentela. En el 12, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias cosméticos para las mujeres. Imagínense, hermanos, qué tremendo la preparación de la que se va a casar. Era un año de preparación. Con óleo de mirra, ¿verdad? Con aceites y todo para su piel, tratamientos para su piel y especias y cosméticos, ¿verdad? Ponían ahí en el fuego especies aromáticas para perfumar la ropa y todo eso, ¿verdad? Todo ese proceso antes de que la amada se case, ¿verdad? Entonces, figura de nosotros que estamos en ese proceso de irnos embelleciendo para agradar al amado, ¿verdad? Es ese proceso que nosotros estamos llevando de irnos embelleciendo, ¿verdad? Pero no se refiere a que nos hagamos alguna cirugía, sino se refiere a algo interno, ¿verdad? De irnos embelleciendo internamente, de que lo que resplandezca de nosotros sea eso que Dios nos ha puesto, esos adornos, ¿verdad? Para la novia. Entonces, ese era el proceso que llevaba la futura esposa, ¿verdad? Que eran 12 meses, un año, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Si nosotros nos desesperamos porque, bueno, algunos, ¿verdad? Cuando van a salir a algún lado, llevan a su novia, a su esposa, y se tarda 1 hora, 2 horas, ya desesperado, ¿verdad? Pitándole en el carro, que se apure. Apúrate o te dejo, le dicen, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay aquí. Fíjense que hay una historia así, de unos recién casados, que iban en un caballo. Bueno, iba el caballo, iban a un pueblo, y a cierta distancia el caballo pues se sentó, no quería seguir. Se baja el esposo pues y le dice al caballo, va una, le dice al caballo. Bueno, se repone el caballo, siguen, ¿verdad? Siguen un poco más y otra vez el caballo se sienta. Se baja el esposo con la pistola y le dice, van 2. Bueno, y ya casi llegando al pueblo va el caballo, y ahí definitivamente se sentó, ¿verdad? Entonces se baja el esposo, saca la pistola y le dispara al caballo y lo mata, ¿verdad? Entonces se bajan el caballo, le dijo, van 3, y te lo dije, le dijo al caballo, ¿verdad? Bueno, van al pueblo, llega este matrimonio a su casa, y le dice el esposo a la esposa, mi amor, dame de comer, prepárame algo rico. Ay, no, mi amor, dice la esposa, estoy bien cansada. Y dice el esposo, va una. Para que no se duerma, hermano. No lo hacen así, ¿verdad? Entonces, imagínense esa preparación de la amada, ¿verdad? No es fácil. Nosotros como novia de Cristo, no es fácil ese proceso. Pasamos por desiertos, pasamos por muchos problemas, pero eso es para la honra de Dios, para embellecernos, ¿verdad? Para aprender que nosotros dependemos de Dios en el desierto, ¿verdad? Aprender a depender más de Dios en el desierto y ver qué corazón nosotros tenemos, ¿verdad? El Señor quiere ver nuestros corazones, por eso son las pruebas, por eso son las situaciones en que nosotros pasamos. Entonces, ahí vemos esa preparación que nosotros estamos llevando como futura esposa, como esposa
que se va a casar. Amén. Entonces vamos al 15. Cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino que lo que le aconsejó Hegai, que estaba al cuidado, ¿verdad? Eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de en cuanto le veían. Imagínense, hermano. Hallaba favor ante todos, con todos los que trataba, hallaba ese favor, se miraba esa hermosura, ¿verdad? Que tenía Esther. En cuanto la veían, hallaba ese favor, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Cuando le tocó venir al rey, cuando le tocó estar ante el rey, ella dijo: nada que me guste a mí, sino lo que le guste al rey, ¿verdad? Eso dijo ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta al rey? A eso me voy a poner, ¿verdad? No es lo que me guste a mí, sino lo que le guste al rey, figura de nosotros. Entonces, es cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es la voluntad de Él, ¿verdad? Lo que le guste a Dios para nosotros, no lo que nos guste a nosotros, ¿verdad? En nuestra vida. Porque a veces queremos que nuestra voluntad se parezca a la de Cristo, ¿verdad? Y no al revés, que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Entonces ahí vemos cómo ella fue muy inteligente, ¿verdad? Y pidió lo que le gustaba al rey, no lo que le gustaba a ella. Entonces, ¿quién es que decide quién será su esposa? ¿Quién decide quién es su esposa? El rey. Cristo decide quién va a ser su esposa. Él es el que va a decidir con quién se va a casar. Cristo va a ser el que va a decidir con quién se va a casar. ¿En quién ve esa hermosura? ¿En quién ve eso diferente? ¿En quién ve esa gracia? Con esa se va a casar el Señor. No como la reina Basti, ¿verdad? Que no obedeció al rey, que no hacía la voluntad del rey. Esa no fue esposa. Entonces, la que se va a casar es la que hace la voluntad del rey. La que se va a casar es la que hace la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Por eso la palabra del Señor dice: tome su cruz. ¿Y qué dice? Niéguese a sí mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es como en un matrimonio. En un matrimonio es una matazón, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque morimos a nosotros mismos, ¿verdad? Estar allá en el altar. Ya no podemos ser como éramos antes, ¿verdad? De vivir esa vida de soltero, de que hacíamos lo que queríamos, sino ya morimos a nosotros mismos también para agradar a la esposa, y la esposa igual, ¿verdad? Entonces una matazón ahí de que morimos a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso muchos no lo entienden, por eso hay matrimonios que no funcionan, ¿verdad? Queremos vivir la vida como la vivíamos antes, haciendo nuestra voluntad, ¿verdad? Sin que nos importe la esposa. Entonces, es ahí entonces que debemos morir a nosotros mismos. La palabra del Señor lo dice: tome su cruz y niéguese a sí mismo. Iglesia de Casa de Dios, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Amén. Amén. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? No hallaba favor solo con unos cuantos, ¿verdad? Sino ante todos. Y eso debemos tener nosotros también, ese testimonio de la gracia de Dios ante todos, ¿verdad? No solo con nuestros hermanos aquí en Casa de Dios, ¿verdad? De que nos llevamos bien con nuestros hermanos acá en casa, llegando allá con el vecino, ya peleando con el vecino, ¿verdad? Que me echó basura o que estacionó su carro ahí cerca de mi casa, ¿verdad? Y me pasaba, yo por eso les digo, ¿verdad? Me estoy ministrando con ustedes. Me pasaba, ¿verdad? Porque me molestaba que dejaran su carro ahí en mi entrada, ¿verdad? Porque ya no me podía estacionar. Y lo dejaban ahí porque tengo un arbolito que da sombra, ¿verdad? Pero eso era antes, ¿verdad? La semana pasada, ¿no? No es cierto, hermanos, no. Pues el Señor mismo, ¿verdad? Lo va haciendo cambiar a uno, ¿verdad? Porque entiende uno que debe ser testimonio para sus vecinos también, ¿verdad? Desde ahí debemos empezar. Si queremos llegar a alcanzar a almas y querer evangelizar a alguien, debemos empezar ahí con nuestro vecino de al lado, ¿verdad? Queremos salir a evangelizar a pueblos y
a naciones y con nuestros vecinos no empezamos. Entonces, eso lo entendí, hermano. Y después ya no, ¿verdad? Después ya yo mismo, hasta me molestaba que me echaban basura, ¿verdad? De los árboles. Y decía yo, si ese no es mi árbol, ¿por qué me echan basura aquí? Pero cayó de mi lado, ¿verdad? Me lo barrían para mi lado. Eso fue cambiando, porque el Señor lo va haciendo, ¿verdad? Ya yo agarraba, barría la calle, hasta la de ellas, pues, y ya no me costaba nada. Agarrar y barrer y limpiar todavía su banqueta y de aquel otro lado un poco, ¿verdad? No me costaba nada. Y eso es testimonio, porque después los mismos vecinos, a veces cuando había basura de mi lado, ellos la barrían también. Entonces debemos ser ese ejemplo ante nuestros vecinos, ¿verdad? Poder hablarles mediante nuestro testimonio a los vecinos también, ¿verdad? No solo aquí. Y saliendo de aquí ya somos diferentes, ¿verdad? Amén. Esther 2:17. El rey dice, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y en ella yo, ¿qué dice? Gracia y bondad. Con él más que todas las demás vírgenes, y él puso corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Halló gracia y bondad, características de la que se va a casar. Gracia y bondad. ¿Será que tenemos gracia y bondad? Nosotros. ¿Será que tenemos esa gracia y esa bondad con nuestro semejante, con nuestro hermano? O donde tú te desenvuelves, ¿verdad? En tu trabajo. ¿Será que ven esa gracia y bondad de ti? No me contestes. Si no, no se va a casar, hermano. El Señor dice, miren a mi amada casa de Dios El Shaddai, cómo muestra su belleza. ¿Y cuál es esa belleza? No es porque estamos guapos, les decía yo, re guapos, sino esa belleza de cómo le adoramos. El Señor le dice a los ángeles, querubines, serafines, miren a mi amada casa de Dios cómo le adoran. Miren, fijen su mirada en ellos, en casa de Dios, cómo le adoran. Esa es mi amada con la que me voy a casar. ¿Alguien le da gloria a Dios? Entonces, gracia y bondad era lo que veía el rey realmente en ella, ¿verdad? Entonces, esto es figura de la gracia y la bondad de con quien se casa con el rey. ¿Qué vio Dios en nosotros que nos escogió? Fuimos escogidos. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Qué vio Dios en nosotros, verdad? A pesar de cómo éramos, lo terrible que éramos, el Señor vio algo y por eso estamos acá. Amén. Vamos más adelante. En el 3:6. Fíjense que como todo, ¿verdad? Hay problemas. Aquí salió una figura también como anticristo, ¿verdad? Una figura que iba contra el pueblo de Dios, una figura del anticristo. Y era Amán. Y dice, él no se contentó con echar mano solo de Mardoqueo, ya la traía con Mardoqueo, ¿verdad? Porque Mardoqueo, al ser judío, no se inclinaba, ¿verdad? Ante los persas, no se inclinaba ante nadie, ¿verdad? Él sabía que su único Dios era el verdadero. Entonces aquí, Amán se hizo enemigo, ¿verdad? Y tenía favor del rey, ¿verdad? Era como su mano derecha del rey. Él no se contentó con echar mano solo de Mardoqueo, ¿verdad? Ya tenía planeado darle cuello a Mardoqueo, ¿verdad? Sino, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Ahí se enteró, ¿verdad? De qué pueblo venía. Por lo tanto, Amán procuró destruir ¿a quién? A todos los judíos, dicen, a todo el pueblo de Dios, que estaban por todo el reino, dice, de Asuero, ¿verdad? Por toda Medo-Persia, ahí en ese reino, Medo-Persa, estaban regados por todas las provincias. Entonces ahí, Amán quería aniquilar a todos los judíos, figura, ¿verdad? Del anticristo. Entonces, y vemos otros ejemplos, ¿verdad? De los egipcios también, ¿verdad? Y que vemos en la Biblia, ¿verdad? De que van contra el pueblo del Señor, ¿verdad? Pero el Señor da la victoria a sus hijos. Amén. Entonces, esto fue algo bien tremendo, ¿verdad? Porque
eh, Mardoqueo pues acudió con su sobrina, ¿verdad? Con Esther, y le dijo del problema de que tenía Amán, que los quería aniquilar a todos, y le dice, si te descubre de dónde eres. Entonces ella también se preocupó y se metió en ayuno de 3 días, ¿no? Dijo que se iba a meter en ayuno de 3 días, pero dijo que también ellos ayunaran, ¿no? Entonces, después de eso, ella fue a ver al rey corriendo, ¿verdad? Pero aquellos que no hacían cita con el rey, era penado, ¿verdad? Que entraban sin permiso y abrían las puertas y querían hablar con el rey, era penado, ¿verdad? Era causa de muerte. Entonces, ella salió corriendo, abrió, después de ese ayuno de 3 días, abrió las puertas del palacio y entró a donde estaba el rey. Y el rey se sorprendió al verla, ¿verdad? Aparte dijo, qué hermosa. Se quedó, pero sin habla. Entonces él extendió su cetro, ¿verdad? En señal de que sí aceptaba eso, ¿verdad? Y no la condenaba. Entonces le extendió su cetro y hasta la mitad de su reino le ofreció, ¿verdad? Y si quería la mitad de su reino, él se la daba. Y Esther halló gracia delante del rey, y la recibió y le escuchó. Escuchó esa persecución que estaba teniendo el pueblo judío, el pueblo de Dios, y se lo contó al rey. Y vemos en el 5:8. Y si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición, hacer lo que yo le pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les preparé, y mañana haré conforme a la palabra del rey, ¿no? Ahí es lo que le había dicho al rey, de que los invitaba a un banquete, ¿verdad? Al rey Amán. Entonces, en esos tiempos era un tiempo de violencia, un tiempo de persecución para el pueblo de Dios. Este es un tiempo también de violencia, lo que les decía al principio. Un tiempo de violencia, un tiempo donde debemos de estar preparados, ¿verdad? Entonces ahí Esther intercedió por ese pueblo, intercedió con el rey, ¿verdad? Y el rey pues halló gracia. ¿Y qué fin tuvo Amán? Pues no tuvo buen fin, ¿verdad? Y quedó abolido ese decreto para la eliminación del pueblo de Dios, ¿verdad? Y fue algo muy tremendo. Y usted ahí leen los demás capítulos de esa historia hermosa, ¿verdad? Donde vemos cómo la que se va a casar haya gracia delante de los ojos del rey. Amén. ¿Está aquí? Ya se fueron. Fíjense que ahí en Génesis 24:10 es una historia que usted ya conoce, de la que se va a casar, cuando Abraham quería una esposa para Isaac, ¿verdad? No quería que fuera de ahí, de la misma región, sino que fuera allá de su tierra. Entonces ahí manda, ¿verdad? Abraham a su criado, ¿verdad? A su mensajero, a buscar esa esposa. Y usted sabe un poco la historia, ¿verdad? Ya no le voy a leer tanto. Llegó a la orilla, ¿verdad? Del pozo donde las mujeres salían por agua, ¿verdad? Y dice en el Génesis 12, dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy, que tengas misericordia de mi Señor Abraham, ¿verdad? Lo que le había pedido Abraham a este siervo de buscar la esposa, ¿verdad? Y ahí dice lo que él pidió, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y que también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para el siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado, ¿verdad? La que se va a casar. Entonces, dice el 15, y sucedió antes de que haber terminado de hablar, he aquí Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro en su hombro. Esta es figura de la que se va a casar también. Trae un cántaro sobre su hombro. La que se va a casar tiene algo que ofrecer. La que se va a casar tiene algo que dar, ¿verdad? Era muy hermosa, dice. La que se va a casar
tiene algo que dar. Llevaba ese cántaro, pues agua para los suyos, ¿verdad? Llevaba esa agua para su familia. ¿Será que tú estás llevando esa agua para tu familia? Que estás compartiendo con los tuyos, ¿verdad? Lo que el Señor te da, estás compartiendo, estás dando de esa agua que el Señor te está dando. ¿Será que lo estás compartiendo con tu familia? Entonces la que se va a casar tiene algo que dar, ¿verdad? En el 17 dice, entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, Señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Vemos ahí, ¿verdad? Que solo el siervo, ¿verdad? Le dijo, dame de beber. Y ella fue más allá, ¿verdad? Le dio a los camellos, le dio el agua. Imagínense cuánta agua hay que darle a 10 camellos, ¿no? Cuánta agua tuvo que darle para saciar la sed de todos los camellos, ¿verdad? Ya me imagino, estaba así como yo creo, estaba bien fuerte, ¿verdad? Tanta agua que llevaba. Entonces la que se va a casar va más allá, no solo de limitarse a algo, ¿verdad? No solo de decir, esto tengo, ¿verdad? Sino ir más allá. Entonces ella fue más allá y le dio agua a los camellos, ¿verdad? Entonces ella fue escogida por Isaac, para Isaac, ¿verdad? Para casarse con Isaac, ella fue escogida de parte del Señor. Entonces ahí vemos esa figura de la que se va a casar, tiene algo que dar, ¿verdad? Es otra figura, ¿verdad? En Cantares, ustedes saben que también hay otra figura, ¿verdad? Vamos al 4:6. Dice, despierta viento del norte y ven viento del sur, haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado a su huerto y coma sus mejores frutas. ¿Qué tenemos nosotros que dar para dar al amado? Esta novia de Cantares también es figura de la que va a ser arrebatada. Aun cuando en capítulos anteriores vemos que tuvo problemas, ¿verdad? Que se durmió y el amado tocaba la puerta, no le abrió y cuando abrió ya se había ido. ¿Y qué pasó después? Trató de ir por él, ¿verdad? Y le dieron estate quieto, ¿verdad? Le dieron su calentadita ahí a ella, ¿verdad? Y le quitaron su manto, dice su cobertura. Esa es una figura también. Entonces, ¿qué le estamos dando al Señor, verdad? ¿Qué venimos y qué le damos? ¿Realmente venimos a darle adoración al Señor? ¿Realmente venimos a darle nuestra vida, testimonio, verdad? ¿Qué le damos? Le estamos dando nuestros mejores frutos, le estamos dando lo mejor de nosotros. La que le da lo mejor de sí, sus frutos, es la que se va a casar también. Y vemos, con esto voy concluyendo. Apocalipsis 19:16. ¿Está aquí, hermano? Amén. ¿Está contento porque va a tomar la Santa Cena? Aleluya. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Fíjense que esta palabra me la daba el Señor en la semana anterior. Esa palabra, nada más estruendo de muchas aguas, me venía estruendo de muchas aguas. Y al fin entendí un poco de lo que el Señor me decía. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, el decir aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegremos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Qué vemos aquí? La que se va a casar dice, aquí ya es esposa, se ha preparado, dice, y se ha vestido de limpio lino, se ha vestido de lino fino, limpio, ¿verdad? Y resplandeciente. La que se va a casar no tiene vestiduras sucias. La que se va a casar tiene un vestido impecable, tiene unas vestiduras no manchadas. La que se va a casar es la que va a estar en las bodas del Cordero, porque halló gracia delante de Dios, le dio algo a Dios, tuvo que dar a Dios, se preparó para Dios.
y con esas vestiduras limpias se casó, y eso es figura de nosotros, que estaremos en las bodas del Cordero, en el nombre de Jesús. Así lo creen. Llegará ese tiempo donde seremos arrebatados, donde tenemos que escuchar esa trompeta de Dios, esa trompeta final. Debemos de tener esa preparación para tener ese oído despierto, para tener nuestras vestiduras limpias en este caminar que tenemos día a día acá en casa, para que no cuando llegue el día, puede ser mañana, hoy en la noche, poder tener esa seguridad que decir, si estoy preparado, yo sé que me voy. Tener esa comunión con Dios y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, pero yo sé que cada día me estás perfeccionando, cada día me estás preparando, cada día yo sé que voy alcanzando esa estatura. Y hoy confío que si tú vienes mañana, yo me voy contigo. Eso es actuar con fe. Actuar con fe, hablar con fe con el Señor y decirle, yo estoy preparándome y yo sé que me voy a ir. Declararlo con fe, que salga de tu boca esas palabras. Entonces, hoy es tiempo, y fíjense que eso venía a mi mente, ¿verdad? De parte de Dios. Y no es casualidad la profecía de hoy. El Señor me decía, es tiempo de renovar fuerzas. Es tiempo de tomar impulso, ¿verdad? De unirnos más como familia. Hay que unirnos más como familia. Pidamos entonces por ese amor por Dios que aumente más en nosotros como familia, que podamos amar más al que tú tienes al lado, ¿verdad? Bueno, no esposa, ¿verdad? Al hermano que tú tienes al lado, que no tiene nada que ver contigo. Que el Señor nos dé más amor por los demás, que nos ayude a poder repartir eso con tu familia, ¿verdad? Que la santidad siempre esté en nosotros, que el Espíritu Santo siempre habita en nosotros, ¿verdad? Para tener esa santidad que el Señor nos pide. Entonces, hoy es tiempo de renovarnos como familia. Es tiempo de que si tú tenías algún detalle con alguna familia, con algún hermano, es tiempo de renovar eso, ¿verdad? De quitar todo eso y renovar fuerzas. Y dice el Señor, ya no jugar más, ya no perder el tiempo. Pidamos que ese amor por Dios aumente cada vez más. Pidamos por eso. Entonces, yo le pido que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Si alguien quiere decirle al Señor, Señor, renueva mis fuerzas. Señor, siento que me estoy cansando, me estoy fatigando, me estoy conformando. Señor, siento que ya ha disminuido ese amor, que cuando tú me alcanzaste por primera vez tenía yo ese amor, cuando recién me bauticé, tenía yo ese amor por servir. Fíjense qué hermoso, ayer en los bautizos un niño me decía, ¿verdad? Que quería, y fue algo sorprendente porque no es común que un niño diga, ¿verdad? Que quería que el Señor lo usara en sanidad, ¿verdad? Que él le dolía ver enfermos, que él había visto muchos enfermos y que él quería que el Señor pusiera ese don en él, que cuando orara por los demás hubiera sanidad. A esa corta edad, con esa fe, hermanos, en ese primer amor es lo que quiere el Señor para nosotros, que quiere de nosotros recuperar ese amor que tal vez perdimos, ese deseo que tal vez ya se nos olvidó, que tal vez tú también querías sanar enfermos, cuando tú oraras, echar fuera demonios cuando tú orabas, y que tal vez ya se quedó con un simple recuerdo y te olvidaste de eso. Entonces hoy es tiempo de renovar fuerzas. Hoy es tiempo de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, por favor, ayúdame a recuperar eso que perdí. Ayúdame, Señor, a poder llegar a esa meta. Padre, yo algún día te pedí que pudiera servirte de gran manera, pero se me ha olvidado y no he hecho ese compromiso de nuevo. Entonces, hoy es tiempo de renovar